por este día. Gracias por la oportunidad que nos brinda de poder celebrar el triunfo de la cruz. Gracias, Señor, porque en Él, nuestro Salvador, exhibió públicamente todas las actas y los decretos que nos condenaban. Y dice tu palabra que Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ello en el madero. Así que gracias te damos por esta celebración de victoria que hemos tenido en esta mañana. Queremos, Señor, seguirte pidiendo por el país, por el mundo, esta situación en que estamos viviendo. Queremos, Señor, si es tu voluntad, que tú permitas que este virus baje las amenazas para que así tu pueblo, Señor, pueda reunirse en su totalidad. Estamos en tus manos, Señor. Ahora queremos, Señor, pedirte por nuestro hermano Ariel para que tú le uses en esta mañana, para que tú escondas su rostro sobre la cruz, detrás de la cruz, y que nosotros podamos verte a ti, trayendo el mensaje para tu pueblo en esta mañana. Que por los méritos de Cristo nuestro Señor, te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Nuestro hermano Ariel con la enseñanza de esta mañana. ¿Ya se entregó? Buen día, mis hermanos, que el Señor le bendiga. Gracias a Dios, una vez más, aquí en medio de la congregación, podemos compartir la palabra de Dios y esperamos que el Espíritu Santo que mora en mí y mora en cada uno de ustedes podamos salir edificados con la palabra. Bien, mis hermanos, mientras estaba preparando este mensaje, tenía otro tema. Son dos temas bastante amplios. Y hemos querido comenzar con este. Tenemos el tema de el pecado y el tema de la adoración. Son dos temas bastante amplios que llevan quizás 2 o 3 entregas, ambos, pero quisimos inclinarnos por el tema de la adoración, ya que cuando se habla de adoración a veces pensamos que solamente es una alabanza, un cántico, pero adoración es más que eso. Es un concepto que trabajamos los creyentes por la palabra adorar. Así que esta mañana trataremos de, a la luz de la palabra, ver qué nos dice los versículos que vamos a estar trabajando en esta mañana sobre qué es adorar. Adoración es inclinarse, reverencia, rendirse, honor, honra, dar a Dios el homenaje divino de su deidad, que Él es perfecto, y este reconocimiento se puede hacer de manera pública o de manera privada. En la Biblia se desarrollan varias etapas en que fue creciendo el tema de la adoración. Tenemos los patriarcas, los grandes hombres del Antiguo Testamento, donde ellos construyeron altares y ofrecieron ofrendas y sacrificios. También tenemos la adoración que ya fue un poquito más organizada, cuando ya estaba el tabernáculo completo, que sabemos que todo era movible, y este tabernáculo ahí se hacía ya una parte de adoración un poquito más organizada, más sistemática. Después, más adelante, la adoración pasó a las sinagogas, donde allí entonces se reunían todos aquellos que habían creído en Dios.
Después vemos en el Nuevo Testamento la adoración de la iglesia cristiana, con la predicación, la lectura de la palabra, la oración, cánticos, alabanzas, la cena del Señor, las ofrendas, la vida de servicio y devoción. Esto quiere decir que la adoración es un tema realmente importante en la vida del creyente. La palabra adoración como tal, esa palabra adoración, no aparece en la Biblia. Lo que aparece en la Biblia es el verbo conjugado en diferentes formas, que es la palabra adorar. De la palabra adorar, entonces se desprenden diferentes expresiones como alabaré, exaltaré, cantad, adorar, adoren, adoraremos, aclamad, anhelo, gloria, invocad, postrarse, inclinarse, bendecir, gozo, glorificar, loor, temor, reverencia, ministrar, presentar sacrificios. Lo que quiere decir es que la adoración no es una mera alabanza. Más adelante, después en otra entrega, vamos a hablar de lo que es entonces las alabanzas, los instrumentos y todo eso. Ahora, con relación a estas expresiones, quiero leer algunos versículos de la palabra que nos dan a entender que realmente este concepto de adoración es la expresión de nosotros reconocer la grandeza del Señor. Dice Isaías 25:1, Jehová, tú eres Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque ha hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Éxodo 23:25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Salmo 150. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24. Salmo 103:1. Bendice alma mía a Jehová y bendice todo su santo nombre. Primera de Crónicas 16:34. Aclamad a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas se quiten de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17 y 18. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Salmo 63:1. Y así sucesivamente hay diferentes expresiones en todo lo que es la Biblia, más de 80 expresiones. Solamente he querido leer algunas. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, saltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Esto se encuentra en Salmos 68, 4 y 5. Y así sigue diciendo la palabra: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Salmo 95, 5. Después vamos a mandar todos esos versículos para que en su casa puedan entonces leerlo tranquilamente. Ahora, vamos a ir comenzando a desarrollar este tema y nos vamos entonces a trasladar en el momento en que la primera vez la palabra ofrenda apareció en la Biblia. Todos sabemos que esto se encuentra en Génesis, capítulo 4, versículo 3, que es cuando Caín y Abel ofrecieron ofrenda al Señor. Génesis 4, de 2 al 5. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierras. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Obviamente,
A Caín y Abel, sus padres, Adán y Eva, le enseñaron a comunicarse con Dios. En el jardín del Edén era evidente que había una comunicación continua, porque dice la palabra que Dios, Jehová, se paseaba en todo el jardín del Edén. Pero sucedió algo que cuando el pecado entró, entonces rompió esa comunicación y entonces hubo que cambiar esa forma de comunicarse con el Señor para poder entonces darle honra y honor al que se lo merecía. Entonces, vamos a ir viendo las diferentes expresiones de adoración de los patriarcas, de estos hombres de Dios. Es bien importante entender que nuestra vida, lo que nosotros hagamos continuamente, día a día, va a influir mucho en nuestra adoración a Dios. Lo primero que vamos a ver es a Noé. Noé, en Génesis 8, 20 y 21, vamos a ver cómo edificaron altares y hacían sacrificios los patriarcas. Vamos a ver a Noé, Moisés, a Jacob, a Abraham, estos grandes hombres del Señor. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Una expresión que ya Dios le había dicho a Adán y Eva en Génesis 1, 27 y 28, que cuando él hizo al hombre a su imagen y semejanza, le dijo: fructificad y multiplicad la tierra. Pero cuando entró el pecado en el jardín del Edén, entonces se interrumpió esa comunicación con Dios. Lo que quiere decir es que si en el momento que nosotros vamos a adorar a Dios, vamos a alabarle, vamos a exaltarle, tenemos con nuestra comunión no está correcta, tenemos pecado en medio de nuestra vida, no hemos confesado nuestros pecados, obviamente que el Señor no va a recibir nuestra adoración. Abraham. Vamos a ver cómo le fue a Abraham. Abraham, en Génesis 12, del 7 al 8, dijo lo siguiente: y apareció Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte del oriente de Bet-el y plantó su tienda, teniendo Bet-el al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Génesis 15:6, y creyó a Jehová, o sea, Abraham, y le fue contado por justicia. Ahora, algo muy interesante es que la primera vez que vemos la palabra o el verbo conjugado de adorar es en Génesis 22:5 con Abraham. Génesis 22:5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Realmente era un momento especial, un momento aparte. Por eso cuando nosotros nos apartamos, quizás en nuestra habitación, en nuestra casa, donde quiera que estemos, el tiempo que dediquemos a Dios es vital. Es importante para ofrecer esa adoración que Dios se merece. Y él tenía fe en que Dios iba a cumplir su palabra. Por eso decía: iremos y volveremos a vosotros. Iban a adorar a Dios. Después vemos entonces a Jacob. Jacob en Génesis 35, 1 y 2 y 10 y 15 dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Bet-el y quédate allí. Ya lo vimos, ese lugar que había, ese altar que había
hecho Abraham. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestro vestido. Y Jesús les dijo, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, y una nación grande procederá de ti, reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham e Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-el. Sabemos que de Jacob, entonces, ya habiéndose llamado Israel, es de que sale las 12 tribus de Israel por los hijos de Jacob, esta nación grande que el Señor le había dicho que iba a salir de él. Moisés, Éxodo 4, 28 al 31. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que Jehová le había mandado y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón. Fíjense, ahora cambia un poco esta parte de adorar al Señor. Y fueron Moisés y Aarón, y reuniendo a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová le había dicho a Moisés, e hizo señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después, sabemos la historia, que el pueblo de Israel estaba esclavizada en Egipto por el faraón, después que entonces cruzaron el Mar Rojo. En Éxodo 15, versículo 1 al 4, dice Moisés y hace los siguientes. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. He echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, lo alabaré, Dios de mi Padre, lo exaltaré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escondidos fueron hundidos en el mar rojo. Realmente, cuando Dios hace algo en la vida de nosotros entonces, como expresión de gratitud por la misericordia que Dios ha mostrado por nosotros, entonces nos postramos a Él, oramos, nos apartamos con su palabra, la leemos, cantamos cánticos, exaltamos el nombre de Dios, y eso debemos hacer. Ahora, la adoración no solamente se queda en postrarnos y estar agradecido del Señor, sino también, como le dijo el Señor a Josué en capítulo 1, versículo 8 y 9, y el versículo del 16 al 18. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué, entonces, en el versículo 16 y 18, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparad comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová Dios ha dado como posesión. Sabemos que entonces ellos hicieron un altar de 12 piedras cuando estaban cruzando el arca del pacto, y se abrió el Mar Rojo,
el Jordán no tocó los pies de estos hombres. Y entonces después de allí, ellos también adoraron al Señor. Sabemos que David y Salomón fueron hombres escogidos por el Señor. A David, entonces el Señor le dio la oportunidad de que construyera el templo, pero sabemos todo lo que pasó con la vida de David y por eso David no pudo entonces construir el templo, sino lo construyó Salomón. Ahora, estos dos grandes hombres, uno ungido, que era David, el otro hijo de David, Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, escribieron los salmos y los proverbios. Son lecturas que debemos tener a diario en nuestra vida para poder entonces poder exaltar el nombre de Dios y adorarle como Él se merece. Ya hemos visto diferentes expresiones en el Antiguo Testamento de diferentes hombres de Dios. Ahora toca entonces la oportunidad de ir al Nuevo Testamento. Vamos a ir primero a Mateo, capítulo 4. Versículo 9 al 11. Todos conocemos también esta porción de la palabra, que es el momento en que Jesús fue a prepararse al desierto y el diablo, Satanás, estaba ahí para tentarle. Versículo 9. Y le dijo Satanás a Jesús: todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Vinieron ángeles y le servían. El mismo Dios, respondiendo con la misma palabra, nos habla de que solamente haya una persona que merece toda nuestra adoración y nuestro servicio. Pero más adelante se encuentra entonces en el mismo capítulo 4, ahora en el versículo del 19 al 26, una de las lecturas muy famosas también por nosotros, que es el encuentro de Jesús con la samaritana. Dice así la palabra de Dios: de manera que cualquiera que esté quebrantado, no, Juan 4, 19 al 24. Juan 4, del 19 al 24. Jesús y la mujer samaritana. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí tenemos varias verdades en este texto que queremos ir planteándonos con diferentes porciones de la palabra para responder estas preguntas que se hacía la mujer samaritana. ¿Cómo debemos adorar? ¿Cuándo debemos adorar? ¿En qué lugar debemos adorar? ¿Con qué actitud debemos adorar? Entonces vamos a ir leyendo algunas expresiones en el Nuevo Testamento, tanto en Romanos, 1 Corintios, Colosenses y Efesios.
Entonces, la primera porción que vamos a leer, de todo lo que hemos leído, obviamente, es en Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues de Dios se le manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y sus necios corazones fueron entrenevecidos. Realmente esta primera porción nos habla de que el pecado que mora en nosotros, nuestro yo, nuestro propio entendimiento y supuesto conocimiento de las cosas, no deja que adoremos a Dios como conviene, porque el pecado rompe nuestra comunión con Él, como ya hemos visto en el libro de Génesis y en las otras porciones del Antiguo Testamento. Romanos 8, 7 al 19. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, al cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no de la carne, porque vivimos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también hacedores, herederos con Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, porque juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta porción nos habla que el Espíritu Santo mora en nosotros, por lo cual no podemos permitir que el pecado nos impida adorar a Dios. Romanos 12, versículo 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que pidáis o que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta porción nos habla que la adoración a Dios se hace con el entendimiento, con la razón, porque debemos saber a quién adoramos y por qué le adoramos. 1 Corintios 2, 19
Sí, eso me doy cuenta. 1 Corintios 2, 10 al 13. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que es en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque nosotros hemos recibido la mente de Cristo. Y el 3, capítulo 3, que está ahí mismo, 16 y 17, nos dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí la palabra nos dice, nos quiere decir lo siguiente. Lo primero, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo debemos saber lo que Él demanda de nosotros? ¿Cómo podemos saber qué Dios quiere de nosotros a la hora de exaltar su santo y bendito nombre? Porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo, y a través del Espíritu Santo y la lectura de la palabra podemos comprender y entender lo que Dios quiere. Y la otra porción nos hablaba que el templo de Dios somos nosotros, el cuerpo. Nosotros aguardamos el Espíritu Santo en nosotros, por lo cual Dios está en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Lo que quiere decir es que nosotros mismos, en nosotros mismos mora y habita el Espíritu Santo. 1 Corintios, ahí mismo, un poquito más adelante, el capítulo 11, verso 23 al 34, nos habla de la Santa Cena del Señor. Dice así la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, cuando os reunís a comer, esperad unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunéis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Debemos recordar, amén. Debemos recordar que el Señor Jesús, cuando partió este pan, esta copa, era una cena que él tuvo, vamos a decir, la última cena que él tuvo con sus discípulos, y entonces le instruyó, le enseñó lo que significaba el pan y el vino, y al otro día, entonces, ya después que Judas lo había entregado, sabemos todo lo que pasó el viernes y después con la resurrección del domingo. Entonces aquí nos enseña que esto es un mandato y que debemos recordar al mundo su muerte, su sacrificio y su resurrección.
y la salvación de nuestra vida, pero de manera consciente, en plena comunión con Él, en intimidad, con nuestro corazón, con nuestra mente, con todo nuestro ser. Porque a Dios no se le puede mentir, Dios no puede ser burlado. A la hora que adoramos a Dios, no puede ser a medias, no puede ser distraído, debe ser consciente de lo que estamos haciendo, porque Dios nos quiere por entero, no quiere una parte de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, para que al parecer, no es que me faltan lentes, pero ahora sí es del 19 al 22, del 19 al 22. Dice Efesios 2, del 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo Él edificó, bien coordinado, en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo edificamos a los hermanos? ¿En la congregación o fuera de la congregación? Somos edificados porque Cristo nos hace partícipe de su obra, nos hace partícipe de este edificio del cual es la piedra angular. Nuestra vida y nuestro servicio a Dios es nuestra ofrenda mecida delante de Dios. Por eso nuestro servicio en la iglesia es sumamente importante, porque es una ofrenda que estamos dando a Dios. El mismo de Efesios, ahora capítulo 3, versículo 14 al 21 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con el poder en el nombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esta porción es bastante clara de que nos habla de cómo nosotros entonces debemos ser partícipes de esta su gloria venidera. Y ya por último, Colosenses 3. (12 al 17). Dice así la palabra de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados los unos a los otros y perdonar los unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por lo cual, mis hermanos, vestíos con el nuevo hombre, dejar el hombre viejo afuera y poder entonces en el Señor, con nuestros corazones postrados a Él, adorarle como Él se merece, porque solamente Él se merece la gloria y la honra. Y respondiendo a esta pregunta que se hizo la mujer samaritana en Juan capítulo 4, del 19 al 24, podemos decir lo siguiente, que ella se preguntaba, cuando ella se preguntaba, ¿cómo debemos adorar? ¿Cuándo debemos adorar? ¿En qué lugar debemos adorar? ¿Con qué actitud debemos adorar? Después de haber leído todas estas porciones de la palabra y haber hecho uso de ella misma, podemos decir que en primer lugar, ¿cómo debemos adorar? Con corazones sinceros delante de Dios, limpios, en plena comunión con Él, en oración, con cánticos, con el servicio al Señor, dando nuestros dones para la plena edificación de la iglesia, en devoción plena con Él, a través de la ofrenda. Y cuando digo ofrenda, no solamente hablo de lo económico, hablo también del tiempo que tú le dedicas a Dios, hablo también de tus bienes, tu casa que tú pones al servicio de la obra para que se dé una clase bíblica, tu vehículo que tú lo pones al servicio de la obra, están dando una ofrenda a Dios. De esa manera debemos adorar. ¿Cuándo adorar y en qué lugar? Habiendo cumplido lo primero, corazones sinceros delante de Dios, limpio y todo lo demás, habiendo cumplido lo primero, en el lugar, el día y la hora la podemos elegir nosotros mismos, porque somos embajadores de Cristo, somos sumos sacerdotes, por lo cual nosotros somos templo, como la misma palabra nos ha hablado, somos templo del Espíritu Santo, donde Él mora y habita, por lo cual en cualquier lugar podemos adorar a Dios, podemos exaltar su nombre, cuando dormimos, cuando amanece, cuando estamos en el trabajo, en cualquier lugar podemos adorar y reconocer el nombre de Dios en nuestra vida. Porque en cualquier lugar podemos edificar nuestros altares, porque nosotros somos santos. Los lugares no son santos. Santos son los hijos de Dios, y donde están reunidos los santos, los hijos de Dios, ahí mora el Señor. Este lugar por sí mismo no es santo. Lo hacemos santo nosotros con nuestra vida, con nuestra plena comunión. Y al estar nosotros reunidos aquí o en cualquier otro lugar que estemos reunidos en el nombre de Dios, allí está Dios. ¿Con qué actitud entonces debemos adorar? Con una actitud de honra, de temor, de reverencia, exaltando a aquel que nos salvó, que nos libró de la esclavitud del pecado y nos libró del fuego eterno. Que nuestra adoración, mis hermanos, que nuestra adoración a Dios, nosotros podamos entonces ser verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y que ese espíritu que habla en minúscula de nuestro ser, de todo nuestro ser, es que no seamos tímidos a la hora de expresar nuestro gozo y nuestra alegría al Señor. No, el Señor no quiere una adoración con manos atadas. El Señor quiere que expresemos a viva voz su grandeza, con cánticos, con salterios, con arpas, alabando al Señor como se debe, en espíritu y en verdad, sabiendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al que servimos, lo servimos por nuestra salvación eterna y una gratitud eterna mientras estemos aquí. Y cuando estemos en el cielo,
le adoraremos y exaltaremos por toda una eternidad. Que así sea y que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Que sea el Señor que pueda trabajar en nuestras vidas y de estas palabras. La adoración, un tema muy amplio, un tema que debemos tratarlo cada uno de nosotros, cómo adoramos al Señor, como decía Ariel. No tan solo es venir aquí y alabar y estar aquí, sino hay muchas formas de alabar, o sea, nuestro vehículo, las cosas que hacemos y muchas cosas. O sea, dice la palabra que sea comer o lo que sea que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Bien terminada esta parte, recordar el culto del martes. Ahí estaremos a las 7 de la noche. Y lo del sábado, la juventud, a las 6 en punto, estaremos ahí. Y el domingo que viene entonces el otro grupo que le toca, si no me equivoco, el grupo A. Chequense en la lista y que podamos poder venir otra vez y adorar el nombre del Señor. Recordar, hermanos, después de terminar el culto, tratar de no, o sea, de salir, no es que lo estamos gustando, o sea, es un poquito difícil decirlo porque, ¿sabes? Nosotros tenemos como costumbre siempre abrazarnos, saludarnos y siempre... Pero en estos momentos el Señor nos ha podido complacer y nos ha dado varios cultos y hemos podido ir a la marcha y entonces tratemos de seguir la línea, nos saludamos un poquito de lejos y así salimos y nos dirigimos a nuestras casas, recordar siempre cuando lleguemos a la casa, salido de aquí, limpiar con los materiales necesarios para poder seguir la línea que hemos seguido. Entonces, si hay algún anuncio más, si no, entonces terminamos aquí con un momento de oración.